Muy buenas a todos, mis queridísimos amigos, ¿cómo andan hoy? En este nuevo día, en este nuevo programa que está siendo grabado. Ya no hay más streams, nunca, jamás de los No. jamases. Mati, amigo de mi alma, ¿cómo estás hoy en este día de grabación? Amigo, pero no la tiré así. Pobre la gente que nos va a Corta. estar viendo dentro de un par de horas. Nos entra mucha luz. Efectivamente, estamos grabando a las 11 de la mañana del día domingo 15 de marzo. Y bueno, la razón es que hoy es el cumple de la Marbeliana Mam. Es el cumple de mi madre, sí señor. En realidad fue el 11, pero hoy lo festejan. Así que hoy es el Ahí va. cumpleaños de mi madre. Está bien, está Mándenle bien. saludos en los Te, comentarios te y mandamos unos nada, yo saludos se los enormes. hago llegar. Eh, ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo te Todo trata bien, el día de hoy? amigo. Sí, no, bien. Tranquilo. Ayer pasado por agua, que llovió un poquito a la Mira, mañana. Vinieron a cortar el césped y apenas se fueron se largó a llover. O sea, mientras yo estaba limpiando afuera, se largó a llover. Y hoy ya salió el ok. sol, lavé ropa, está más lindo. Bien, ya Así era que hora de que te aprovechando. puedas a laburar. Sí, boludo, ¿no? Porque además los únicos días que tengo libres son los fines de semana. Pero bien, dentro de todo, bien. Preparado para un nuevo Marvel Show. Sí, Y también pensando que la semana que viene es feriado largo, así que no vamos a estar. Pero vamos a volver con Daredevil. vamos Ya. a ver con Daredevil ya el primer capítulo, seguro. Y no sé si estrenaron dos, esa información no se está manejando en este momento. Tengo entendido que no. Pero bueno, sí, dentro de poquito se estrena Daredevil, llega, la verdad que con todo, porque hay un montón de spots, un montón de cosas. Creo que esta segunda temporada va a ser mucho mejor que la primera de Born Again. Esperemos porque necesitamos ver a Daredevil en su máximo esplendor, ¿no? Como supo dárnoslo en su momento Netflix, si se quiere, me parece. Sí, necesitamos que el Diablo de Hell's Kitchen vuelva a su prime. Totalmente, amigo, Que vuelva a su totalmente. fucking prime. Pero bueno, hablando de Daredevil, vamos a empezar ya directo con un par de noticias cortitas que tenemos hoy. Después vamos a estar hablando un poco de jueguitos, nostalgia de los jueguitos viejos, los 8 bits, 16 bits, la Play 1, la Play 2, Sega. Bueno, todas estas cosas. Pero antes, veamos este precioso Hermoso, póster. hermoso. Miren lo que es ese Eh, Kingpin. es como, para mí, Vincent nació para ser Kingpin, amigo. ¿Qué querés que te diga? Sí, Vincent nació sí. para ser Kingpin. Es creo que uno de los Eh, mejores cast de Marvel Sí, existentes hoy en día. totalmente, totalmente. De por sí, a ver, este fue el último póster que salió como promo oficial de Daredevil Born Again temporada 2. Pero antes, que no los estuvimos compartiendo, han salido algunos otros. No sé si vos lo estás viendo, creo que sí. Sí, sí. Han salido algunos otros que están muy buenos, que entremezclan, ¿no? El arte callejero, lo comiquero con lo que es la serie. Algunos son oficiales, otros son, digamos, fan-made, pero tienen Claro. una calidad que decís, amigo, yo creo que bueno, este de Jessica Jones sí es oficial, ese sí creo que lo hemos visto en su momento. Son muy buenos. Yo pretendo y espero que Daredevil Born Again temporada 2 nos va a mover el avispero, nos va a mover el marote, nos va a sorprender, nos va a dejar totalmente locos. Eh, Ujú. eh, Quiero creer, ¿no? Por Sí, sí, favor, les sí. pido, ¿no? Sí. Viene muy bien la promoción de Daredevil, sobre todo en Estados Unidos. Quizás acá no tanto, pero creo que le está yendo bien en el sentido de que es distinta visualmente, Ujú. gráficamente es otra cosa, la fotografía, la música, en esos clips que se vieron. Daredevil empezó con una primera temporada que, o sea, Born Again empezó con una primera temporada que está muy bien, pero medio como que es media chafa, ¿no? Por todo este Ujú. tema de que medio es un Frankenstein. Pero esta segunda temporada se la nota ya de por sí, desde el marketing, para mí más completa, más, no sé, más, que no es tanto un Frankenstein. Bueno, Eh, hablábamos, creo que el programa pasado o el anterior, cuando mencionábamos que había arrancado la promo oficial de Daredevil, con esto que está jugando, ¿no? De
Matt Murdock desaparecido se busca a Ujú. Daredevil, ¿no? Y acá un comentario que dice, ojalá atrapen a ese maldito vigilante y encuentren a ese pobre hombre. Claro. Eh, Bueno, juegan con todo esto que sí, hace sí. que la gente conecte un poco más con la serie. De Matt se hecho, parece a mira Daredevil. qué loco que ahora tengo una compañía de laburo que se vio la primera temporada, la segunda, la tercera, se Ajá. vio Punisher y ahora está viendo Born Again ya terminándola para Para llegar arrancar con fresquita, toda, claro. para arrancar con todo. Y dice que le encantó, que la serie es muy buena, tanto la de Netflix, y a ella le gustó mucho Born Again, pero bueno, obviamente es media polémica, ¿no? Pero bueno, eso por el lado de Daredevil. No hay muchas actualizaciones más de la serie hasta el propio 24 de marzo, bueno, en 10 días, Ya falta muy cuando, poco, cuando se amigo. Muy estrene. poco, sí, sí, sí. La realidad es que es... Nada, estamos todos esperando a esto, ¿no? Porque es lo que venimos hablando. O sea, Marvel prácticamente estuvo muy tranquila este principio de año, sacando la parte de Wonder Man, que de todas maneras le fue muy bien. Pero más allá de eso, no promocionaron nada de Born Again, no salió ningún tráiler de Doomsday en el Super Bowl, no salió ningún tráiler de Spider-Man, que por cierto, ese tráiler es muy probable que lo veamos la semana que viene, probablemente el miércoles. eh, Sí, ya lo Probablemente el quiero. En realidad lo miércoles. quiero ahora. Pero bueno, no, Pero bueno, no es depende eso, de mí. Marvel estos meses estuvo muy, muy tranquila, prácticamente durmiendo, cocinando más que durmiendo. Let him cook. Así que bueno, Exactamente, amigo. veremos qué sucede. Sí, y el tráiler de Spider-Man sale en teoría el 18. El 18 El veríamos el tráiler miércoles de 18 Spider-Man. de marzo, exactamente. Supuestamente está recontra mega giga confirmado que sale el 18. Hay que ver, porque también está recontra giga confirmado que salía en el Super Bowl y al final no, así que hay que esperar. Bueno, pero Pero también se vienen viste. los pósters, se viene la promoción, se vienen bastantes cosas de Spider-Man. Viste que el 19 estrena en el cine la película de Sony, esta que interpreta. ¿Cómo que se llama este actor? Bueno, ¿qué es? Proyecto. Ay, no me va a salir el nombre, boludo. Proyecto X, Eh, no me sale el nombre y tampoco me sale el nombre del actor. pero Eh, interpreta a quién en Spider-Man. no, pero no es por Spider-Man, es porque es una película de Ah, Sony. Entonces se pensaba que el tráiler iba a salir con el estreno de esta película. Entonces tiene sentido que no, pero salga. O sea, que el estreno del tráiler sea el miércoles, ya que el jueves se estrena la película, digamos. claro. No me sale el nombre, boludo. Lo voy a tener que buscar porque no puede ser. ¿Cómo se llamaba? ¿Proyecto qué era? Proyecto X, Proyecto. boludo. No, boludo. No, voy a tener que fijar en la cartelera. Bueno, pero es un poco eso. No hay mucho más de Marvel en sí. Proyecto Hail Mary. No, ni idea. Proyecto Hail Mary con. Eh... la puta madre. Proyecto Fin del Mundo. Ahí está. Ujú. Proyecto Fin del Mundo. Y el actor es Ryan Gosling, boludo. La puta madre, no me salía el nombre, boludo. Ok. Es una película de ciencia ficción de Sony. Entonces, bueno, en su momento se hablaba de esta idea de mover el tráiler junto con el estreno de la película. Obviamente que eso se descartó, creo que no quisieron hacer lo mismo que hicieron con Avengers y Avatar. Pero bueno, es como que no hay mucha diferencia igual. Que lo estrené un día antes o el mismo día del tráiler, prácticamente lo mismo. Pero por favor, sáquenmelo el miércoles, así lo podemos ver en YouTube. Antes que nada, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, y por otro lado, en cuanto a cosas importantes, salió la segunda temporada de One Piece Live Action. Yo sé que vos no la ves. Te No, recomiendo pero verla. te vi compartiendo un montón de cosas. Te recomiendo verla porque es muy... Justo, particularmente esta temporada agarra dos arcos que son muy lindos, que son muy, muy tiernos. Yo One Piece no lo miro, no lo miro. Voy por el capítulo creo que 110. Demasiado. Y entonces es como que... Sí, pero bueno, son 1000. Claro, bueno. De hecho, más de 1000. Pero bueno, voy por ahí y justo me tocó vivir como lo que estoy viendo en el anime lo vi en el live action. Entonces, nada, es muy, muy lindo todo lo que adaptan. Sobre todo el arco de Chopper.
no sé si conoces a Chopper, El, pero el, Chopper el bichito ese, sí, el sé reno. que eso, claro. Es un reno que tiene tres formas. Forma reno, digamos, forma chopper, que es el chiquito tierno, y forma pseudo humana, ponele, que él se convierte como en una bestia, que bueno, es un reno combinado con un humano. Y te caga a palos, ¿no? Pero es muy tierno y la historia es muy linda y la adaptan, creo que muy bien, sobre todo visualmente. Así que nada, recomiendo que se vean el live action de One Piece, por más que la gente diga "No, que el anime, que el manga, que no sé qué". Miren el live action que está muy bien y adapta todo muy bien, obviamente con ciertas limitaciones, no todo va a ser Claro. igual, pero está muy bien, es muy divertida, es muy, muy linda, muy tierna de ver. Y bueno, nada, yo la disfruté un montón y me dieron ganas de seguir viendo el anime. Ahora estoy avanzando un poco más en el anime de One Piece. Bien, eso. A mí, ¿sabes qué Nada, me vean One Piece. pasa? Bueno, en su momento capaz que ahora no, pero en su momento, cuando empresas como Netflix intentaban hacer live action de sus anime, ¿te Ujú. acordás cuando intentaron hacer Death Note que les salió para el culo? Sí. Intenté ver Cowboy Bebop, que ya había visto el anime hace mucho. Y me había enganchado y después como que les fui perdiendo la gracia y después me enteré que se canceló y nunca lo quise seguir. Entonces dije, bueno, ¿para qué? Claro. Entiendo que con One Piece le está yendo totalmente bien, digamos. Es que No muchas adaptaciones al live action del anime llegan a una segunda temporada. Es una banda. sí. Es muy contradictorio lo que voy a decir, pero One Piece Live Action me parece como el ejemplo perfecto de, che, no es tan difícil hacer una adaptación. Una adaptación. Claro. Si bien es contradictorio porque sí es difícil, digo, One Piece adapta viñeta a viñeta el manga y nada, y la animación del anime a la perfección, o sea, tal cual. Incluso hay escenas tomadas del anime que son iguales en el live action. Claro, y tiene ciertas limitaciones, obviamente, porque en el live action vos no podés replicar todo tal cual, no podés darle la misma forma, tenés que hacerlo un poco más real. Pero está tan hecho de una forma exagerada como en el anime que queda bien. Y si bien parece como que es una serie apuntada a un público más chico, en realidad es que está muy bien adaptada, porque el anime es así, es exagerado, es bizarro, es Claro, gracioso, es claro. divertido, es inspirador. Y esta serie live action hace toda, agarra todos estos conceptos, todas estas características y las lleva a hacerlo algo live action que está realmente bien, sobre todo en la parte de las interpretaciones de los personajes, porque uno pensaría que es imposible imitar lo que Ujú. hace un anime Sí. que es animado con alguien live action. Pero no, ellos lo hacen dentro de todo bastante bien, y sobre todo cuando adaptan las escenas. Hay una escena de Zoro que revolea la espada para arriba y la espada no le corta el brazo, porque es así la escena, y queda clavada. Nada, que es increíble. Y está muy bien adaptada también. Pero bueno, de nuevo, yo creo que todos deben ver One Piece en general y One Piece Live Action. Lo repito, es un anime muy inspirador. E incluso, lo digo yo, que voy por el capítulo 100, 110. Imagínense a alguien que está por el capítulo 1200, ¿no? Claro. Así que, nada, es eso. Bien, ¿Quién, y lo último quién, que quién tenemos de diría que hoy. Marvel Show estaría hablando de animes, amigo? Nico estaría Sí. orgulloso, boludo. Nico estaría orgulloso, sí. Y lo último que tenemos para el día de hoy es una noticia argentina y es que Ujú. la Comic Con viste que siempre se hace la Comic Con a mitad de año y Sí. a fin de año. Bueno, este año no, solamente van a ser la de fin de año Bien. y dicen que va a ser mucho más grande, ¿Se sabe supuestamente. por alguna razón esa noticia o No se sabe por es una qué cuestión se de va a hacer una sola este año. presupuesto? Yo calculo que debe ser una cuestión de presupuesto. Convengamos que sin ánimos de ofender, pero la Comic Con no viene siendo tan buena como los tiempos de antes, ¿no? Últimamente medio como que flojea en algunas cosas, Sí, ni hablar de los supongo yo invitados que, internacionales, claro, ¿no? eso, en organización, en Que eso invitados, ¿no? igual, que eso igual yo lo entiendo, debe costar una fortuna traer a Seguramente, sí, sí. una persona internacional, pero bueno, qué sé yo, es la experiencia de la Comic Con, ¿no?
No sé si vos no fuiste, ¿no? Nunca a la Comic Con. Yo fui a la primer Comic Con que se hizo en Argentina en la historia, pero Mm, fue... eh, no me acuerdo dónde se hizo. Tengo fotos y todo, incluso. No mm. sé si las tengo acá. Te juro que si las tengo acá te las tengo que mostrar porque no, vos me mirás. No, pero no sé si las tengo. Pero sí, fui a la primer Comic Con que se hizo en la historia de las Comic Con. Pero no, hacía muchísimo calor. Era muy chico el lugar. O sea, a las nuevas, o sea, las Comic Con, no fui. O sea, a la Argentina Eh, Comic Con no fuiste, digamos. no fui. Claro. La vez que fui fue la mina esta, la actriz que creo que el nombre es Emily Beth Rickards, que era de Walking Dead, Sí, era... Sí. Ay, ¿cómo? Bueno, sí, esa. Que era la hermana de Sí, no me Maggie. acuerdo sí, claro. La hermana de Maggie en The Walking Dead. Beth Green y la actriz era... Ya te digo. Beth Green... ¿Dónde está? Emily Kinney. Emily Kinney. Emily Kinney había Sí. venido a esa Comic Con. Nada, tenía Claro, fotos, no sé. en ese momento The Walking Dead debía estar en su prime Sí, también. no, totalmente. Temporada 2, temporada 3, así que imagínate el año, amigo. 2012, 2013 creo que era. Si no Claro, me claro. equivoco. Viejas épocas. Sí, totalmente. Pero bueno, nada, fui 2013 y no fui nunca más. Nunca fui. Eh, Me ha quedado como pendiente, ¿no? Muy bien, muy bien. Te vamos a conseguir una acreditación. Y bueno, pero eso, ahora voy a tener que pensar en una sola, no en las dos. Claro, claro, sí. A fin de año. Totalmente, claro, Bueno, boludo. Sí, sí, sí. bueno, eso es un poco las noticias de hoy, ¿no? Hay muchas cosas de esta semana, en realidad, no de hoy. Pero lo importante creo que, o sea, lo importante todavía no sucedió, ese es el problema, y es el estreno de Daredevil y el tráiler de Claro, Spider-Man. claro. Pero bueno, en el momento que suceda, obviamente nosotros vamos a estar ahí. Estamos al pie del cañón esperando para que salga. Hace un montón. Exactamente. Eh, Porque también es como que, ¿qué podemos ver? ¿Qué pensás que vamos a ver en el tráiler de Daredevil, en el tráiler de Spider-Man? No sé, porque viste que encima hace un tiempo se había filtrado uno y después dijeron que el trailer que iban a mostrar no iba a ser el mismo. Yo creo que vamos a ver todo ese montaje de peleas, ¿no? Del Hombre Araña de acá a 4 años que han pasado Ujú. y a qué se va a enfrentar, no lo van a mostrar, digo, pero más o menos como un ápice de, esto se va a enfrentar ahora el Hombre Araña, nos revimos el 31 de agosto, el 31 de julio, chau chau, teaser de 1 minuto y a la mierda. Claro, Yo ya me imagino mucho hype, teaser de 1 minuto balanceándose y peleando contra un montón de villanos y nada. y listo. Y igual estaría bueno porque vamos a ver villanos que no hemos visto en pantalla grande, pero es muy probable que no tengan ni siquiera repercusión después en la película. Vamos a ver ese Ujú. montaje de villanos que van a durar 15 segundos en pantalla. 5 minutos. Sí, sí, sí. Bueno, pero bueno, nada, queremos algo más que migajas, ¿no? Queremos Sí, un totalmente. pedazo de pan verde, aunque sea. Un pedazo de pan. Sí, sí, sí. Bueno, Eh, y para introducir el tema de hoy tenemos bueno, no sé, decirlo vos, no sé Bien, bien cómo es, pero es un tráiler de un juego de sí, Marvel. vamos a ver ahora. El tema del día es remakes de videojuegos, sí o no. O qué pasa cuando un remake sale mal, ¿no? Que es el título del programa de hoy también. ¿Por qué vamos a empezar con esto? Porque encima esto, que dice ahí muy bien, tráiler de presentación de la colección Marvel Maximum Nostalgia. ¿Qué ocurrió? Marvel Games compartió en su cuenta de Instagram este tráiler que de por sí mientras vamos charlando le voy a poner play. Ujú. Compartió este tráiler con un conjunto de juegos arcade. Cuando digo juegos arcade, la mayoría de estos juegos se jugaba en fichines, así que imagínate lo viejos que son de la época de los 90.
Muchos de ellos también fueron previas a varios juegos que después verían la luz en las consolas de 16 bits como la Sega o consolas como la Super Nintendo y demás. Y anunciaron que van a sacar un pack de estos juegos arcade a la venta en donde vos compras el juego y te vienen todos estos juegos. Vimos Ujú. X-Men Arcade, Capitán América, Maximum Carnage con el Hombre Araña, Spider-Man y los X-Men. Bueno, un montón de juegos. Acá está el trailer es un ¿cómo se dice? Un montaje de todos los juegos que vienen en el pack, ¿no? Este es Sí. Maximum Carnage, demás. Juegos que son de la época del 90, sí, de la década del 90, si no me equivoco. Creo que antes no. Y si es antes debe ser 88, 89 para las consolas de esa época. ¿Y por qué arrancamos? ¿Por qué arrancamos? Muy lindo los juegos. Yo la mayoría lo he jugado, pero lo he jugado en emulador. Y ahora vamos por ese lado. Maximum Collection. Wishlist Today. En PlayStation 5. O en Steam. Déjate de joder. ¿Qué te voy a decir, amigo? Déjate de joder. Bien, ¿por qué arrancamos con esto hoy? También arrancamos con esto porque se condice con una de las noticias que salió en uno de los últimos Pokémon Direct, en donde anunciaron el nuevo juego de Pokémon, en donde los muchachos decían que iban a volver y a sacar un juego portado a la Nintendo Switch 2 de Pokémon Verde Hoja y Rojo Fuego. Y vos decís, uy amigo, por fin voy a ver en mejores gráficos y en mejor resolución el juego de Pokémon que jugué cuando tenía la Game Boy, cuando tenía un emulador, cuando era pendejo. Pero no. Ujú. No. Es el mismo juego. Es el mismo juego. Lo mismo Bueno, pasa con pero esto. es el concepto de port, ¿no? Cuando, Es el concepto de Power, cuando por hacen, supuesto. claro, cuando hacen un juego para, no sé, exclusivo de PlayStation y un año después lo arman para, no sé, para PC. Ese es un poco el concepto Claro, pero del si vos, port. si vos me movés Marvel Spider-Man 2 a PC, está todo bien. Ahora, si vos me movés y me relanzás un juego que salió hace 30 años y haces exactamente lo mismo, y encima lo vendés a precio de juego de Ujú. lanzamiento, que son 20 o 30 dólares, amigo. Y acá Sí, están robando un está. poquito. Están robando un poquito. Un poquito. Mira, es un robo a mano armada. Y acá empieza el tema de hoy, ¿no? El tema de hoy tiene que ver con los remake o los remaster. Y quizás me toca empezar a mí por este lado, porque nos llevamos unos cuantos años de diferencia. Y quizás no sos contemporáneo de este momento, de esta época en los videojuegos. No sé Ujú. si creciste jugando, si alguna vez jugaste a la Super Nintendo, o a la Family o a la Sega Genesis. Ninguna de las tres. Mi Ninguna de las primera tres. consola fue la Play 1. Tu primera consola fue la Play 1. Efectivamente somos de generaciones distintas. Yo arranqué jugando Ujú. en el mundo de los videojuegos. Mi primera consola fue la Sega Genesis, que de por sí ni siquiera o sea, es contemporánea a mi edad, porque es del 90 para arriba. Pero en mi generación, a Argentina llegó la Family y la Super Nintendo, nada más que en muchos casos era lo que se suele hacer acá, una copia argentina, ¿no? Funcionaba igual. Claro. Pero bueno, mi primera consola fue una Sega Genesis, 16 bits, se veían los juegos chiquititos. Bueno, no vamos a poner a hablar de las especificaciones de una consola, pero ¿por qué arrancamos por ahí? Porque hoy en día, esto quizás sí lo tenés más en cuenta o lo tenés más en claro, hoy en día se suelen hacer juegos que funcionan como una remake, entre comillas, pero en realidad son una secuela medio, ¿cómo diría? Honorífica de un juego. Ejemplo, hace unos años salió a la venta el del juego de las tortugas ninja estilo beat'em up. Ujú. Muy parecido a lo que sacó Marvel Cosmic Invasion hace un par de meses atrás. Bueno, Tortugas Ninja, que en realidad no es una remake del juego que se jugaba en la Sega, pero tiene las mismas características. No es que es un juego en Full HD y con gráfico en 1080 o lo que sea. Es un porteo del viejo juego y que funciona como una secuela medio a honor de los juegos clásicos. Pero que Sí, mantiene la esencia.
Este tema de los ports le da una especie de maniobrabilidad a las Ujú. empresas de decir, no me esfuerzo tanto en hacerle un remaster a este juego X, que en su momento salía en las consolas de 8 bits. No me esfuerzo tanto en hacer un remaster, sino que directamente lo reprogramo para una Para una consola nueva más actual, generación, sí, totalmente. le aumento ciertas resoluciones y lo dejo todo igual. Creo que ahí es un poco pecar de goloso, ¿no? En el sentido de esto nos puede servir para vender un montón y Sí. listo. Como en este ejemplo de Maximum Collection, para mí es como que siento eso, ¿no? Que si vas a sacar los juegos viejos de consolas de 8 bits, está muy bien que los quieras portear, pero si podés agregarle algo más actual, alguna textura nueva o mejora gráfica, cosa de que sea entre un porteo y un remaster, no está tan mal y capaz que uno te paga esos $20. El tema es, como decís vos, si me vas a poner lo mismo, el mismo juego, todo lo mismo, y Y para eso para me lo eso bajo bajo un trucho, o sea, emulador, no, claro, claro, totalmente. bajo un emulador o incluso si sos el gamer retro que todavía tiene la consola, lo jugás Lo en la jugás ahí. consola. Claro, Lo que tiene esto, justamente hablando del Maximum Collection, es que se va a poder jugar online con gente. No vas a necesitar que haya 6 personas más con vos jugando, porque lo vas a claro. poder jugar online. Bueno, es lo único, obviamente, sí, Sí, es lo mínimo, único, pero bueno, mínimo. sí, mínimo. Claro, claro, es Eh, como el requisito mínimo. Aparte, no tendría sentido ponerle tenerlo en PlayStation Plus si no puedes jugar online. Claro. Pero bueno, volviendo al tema de cómo funcionan, teniendo en cuenta los juegos de 16 bits, los juegos de Sega, los juegos de Super Nintendo, lo que han hecho en la actualidad es darles una secuela, como decíamos antes, medio en honor. No es el mismo juego, de por sí. Si yo me pongo a jugar Tortugas Ninja, me pongo a jugar Shinobi, me pongo a jugar, bueno, incluso Street of Rage, el que salió para la nueva generación, se llama Street of Rage 4. O sea que por sí continúa la historia de los juegos clásicos de Sega. ¿Funcionan como un remaster? Sí, porque obviamente jugás en generación nueva y lo ves mucho más lindo, pulido, eh, eh, con más movimiento. Es lindo de ver, los colores son mucho más fuertes. ¿Mantiene la Ujú. esencia? Sí, y encima te cuenta una historia nueva. O sea, no usa refrito de los juegos que se jugaban en la década del 90, pero continúa una historia, ¿no? Como si los juegos se hubiesen mantenido congelados en el tiempo. Claro. Ahora, ¿qué pasa? Además, digamos, es el límite al cual uno puede acceder en este tipo de juegos. Si querés hacer algo que supere lo que se hizo en la década del 90, tenés que pensar en un remake. Ya no podés pensar en un porteo de remaster, porque tenés que pensar en cambiar la cámara, tenés que pensar en usar un Real Engine, qué sé yo. Un montón de factores que quizás con un beat'em up funcionan de otra manera. Ahora, pasemos a la otra generación, quizás a la tuya, con la que arrancaste vos. Cuando Ujú. hablamos de PlayStation, ya hablamos de polígonos, hablamos de 3D, hablamos de que si vos porteas un juego de tercera, de 3D hacia una generación más grande, es muy probable que tengas que empezar a hablar de una remake, porque ya no estás hablando solamente de portear un juego en su misma calidad gráfica, sino que tenés que empezar a Claro. hablar, así como decíamos recién, en mejores definiciones, en más colores. Y ya que Bueno, por sí el 3D te da más movimiento a un personaje, entonces cambia muchísimo. bueno, el ejemplo claro de todo esto, hablando de las consolas de mi generación, más de el 96, 97, bueno, yo nací en el 98, pero ponele más de los 2000. Sí. Ya el ejemplo claro lo tenés con el famoso Crash Bandicoot que tanto me gusta, pero vos fijate cómo se vieron obligados prácticamente a hacerle un remake. Un remake no es lo mismo que un remaster. Claro. Eh, Porque el juego, si bien no cambia la jugabilidad, tuvieron que hacerlo de cero, con un Ujú. motor gráfico nuevo, con Exactamente. las texturas que son todas iguales, pero están todas hermosas en HD, con iluminación, bueno, no sé, más fachera, qué sé yo, no sé. No, a ver, no soy programador, ¿viste? Pero es obvio que eso está hecho de cero y no es que agarran el juego, lo limpian un poquito, lo ponen más lindo y listo, no, directamente lo hicieron de cero. Eh, Nada, y es un poco eso lo que después te termina afectando el precio. Hoy en día creo que el Insane Trilogy sale como $40 o $30. Claro.
Y es una diferencia abismal por un juego que si vos querés podés agarrar, bajarte un emulador de Play 1 y lo jugás. Pero Ujú. claro, lo estás jugando en el de Play 1, no es lo mismo. También, obviamente, suma mucho el tema de las microtransacciones y, por supuesto, los DLC, los mapitas nuevos, los niveles nuevos, los trajecitos, los skins, todas esas cosas también te suman. Entonces, nada, quizás en estas épocas de hoy, a diferencia del pasado, vivimos mucho más en algo que está más expuesto a decir cualquier cosita sirve para que la empresa saque un poco de plata. Sí, Ese es el tema, para mí. bueno, lo que trae esta nueva generación, ¿no? Que yo me tomé el atrevimiento de llamarle la era dorada del 3D, es que trae ese cambio. Ya de por sí los videojuegos ya no funcionan tanto en este juego tiene 16 bits, este juego se mueve en 64. No, pasamos directamente a otra dimensión completamente distinta. Y lo que trae el 3D es esta posibilidad de que el usuario, el cliente de consola, puede jugar a un videojuego que quizás estaba en otra consola de menor generación, puede jugar al mismo juego, entre comillas, vamos a ponerlo, solamente con un cambio de jugabilidad, de Ujú. movimiento, ¿no? También ha pasado esto con las diferentes consecuencias de pasar de Resident Evil 1 al 2 al 3, sin entrar todavía al ámbito del remake. Eso traía la era del 3D. Poder jugar un juego que quizás habías visto en otra consola antes, que ahora traía una secuela, y de repente te veías en un mundo vasto de movimientos con un montón de factores para aprovechar gracias al poder de la consola, en este caso de la PlayStation 1, ni hablar de la PlayStation 2. Si no, ponemos el ejemplo de Claro. GTA, por ejemplo. Bueno, Eh, también es un poco eso, ¿no? Las empresas van evolucionando en base a exactamente, totalmente, sacarle el jugo a claro. la consola. Claro, Si no, claro, no. totalmente. Ahora, si nos tenemos que meter, y acá viene el primer debate del programa, nos vamos a meter con el dilema Kratos. Ahora estamos actualmente, podemos decir que después de un par de semanas, o más, creo que casi un mes, se anunció que cuando al mismo tiempo PlayStation decía que salía un jueguito 2D pedorro de God of War, también anunciaba las remakes de los juegos clásicos de God of War, del 1 al 3. Ahora, ¿cuál es el dilema de esto? Yo estuve jugando justamente el God of War que salió en PlayStation 4 y que ahora está en PC. Y obviamente la jugabilidad cambia totalmente. Bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Te cambian un Ujú. juego, el juego no es el mismo, digo, pero cambia por el tema de la generación, por el tema de lo que implica, cambia la jugabilidad. Entonces estoy jugando un juego totalmente distinto al que jugué en su momento cuando yo era fanático de God of War en PlayStation. En PlayStation 2 o en PlayStation 3. Es un juego totalmente distinto. Ahora, ¿cuál es el dilema Kratos? El dilema de Kratos. ¿Haces la remake de los tres primeros juegos como eran los tres primeros juegos? ¿O sostenés el motor no solamente gráfico, sino la jugabilidad de los últimos dos juegos? Ahí ya va a haber un Mm. dilema, porque obviamente de por sí no sabemos nada. Pero ¿qué Bueno, haces? ¿no crees que ahí le están copiando un poco la fórmula a Resident Evil? Porque Resident Evil tenía Sí, un motor gráfico y una jugabilidad completamente distinta a la que tienen los remakes. claro. Entonces, ellos fueron, está bien, sacaron el Resident Evil 7 y con ese motor gráfico Sí, empezaron sacaron, a... con Sí, el sí. motor gráfico y también su jugabilidad, ¿no? Sí, Y con motor eso empezaron gráfico a hacer el 2, el que 3, el 4, inventaron el ellos. 8, claro, que se llama el Resident Evil Engine Claro, directamente. exactamente. Eh, Eh, nada, es un poco, creo que este remake de God of War va a ir por ahí. bueno, Tanto pero la jugabilidad sigue siendo del un Ragnarok. problema. Sigue siendo un problema. Sí, no sé si es un Eh, problema, sino que va a ser algo distinto. Lo que sí te deja a vísperas de decir, si te sale mal, che, esto no es God of War. Pero claro, esos ya experimentaron, ya saben que su motor gráfico y su jugabilidad funciona. Entonces, tienen que adaptar muy bien la historia y los puntos fuertes de los juegos viejos de God of War para que funcione a la par de esta jugabilidad y de estos nuevos gráficos y que por supuesto termine siendo esta especie de trilogía que van a sacar superior a el Ragnarok y el God of War de Play 4 creo o de PC que está
que está ahora, Claro. el nuevo, digamos. ¿Sabes lo que pasa? Que a diferencia de Resident Evil, que en su momento tuvo que cambiar porque también las exigencias de las consolas se lo pidió, Ujú, eh, es que la realidad es que lo que hizo Resident Evil fue proponer una nueva forma de jugabilidad y una nueva forma de motor gráfico que revolucionó la industria, ¿no? Utilizar ese motor gráfico que es de ellos ujú. para crear las remakes y a partir de ahí Resident Evil se volvió a plantar en el mercado, ¿no? Sí, Eh, resurgió. Resurgió. Lo que pasa, lo que tiene God of War es que son dos jugabilidades totalmente distintas de lo que es uno 2 y 3 con lo que es el 4 poner el 4 entre comillas, y el Ragnarok. Claro. No hay en el medio, o no hubo en el medio, un cambio tan marcado como lo tuvo que hacer Resident Evil, porque se vio obligado mediante el cambio de generación. Bueno, igual creo que ahí corre con ventaja entonces la saga de God of War. Convengamos que Resident Evil se vio obligado a reinventarse porque venía de fracasos enormes con el 6. Sí, de por sí también God of está War el... quizás. God of War tiene simplemente la presión de decir, che, voy a hacer el remake de uno de los mejores juegos de la historia. Eh, Tiene esa presión de decir, tiene que salir bien. Claro. Pero si sale mal, no creo que pase nada. O sea, simplemente se van a comer un pijazo y listo. Cuando en realidad, si a Resident Evil el 7 le salía mal, directamente creo que se cancelaba la franquicia, más o menos, Y puede ser, sí, de sí. los fracasos que venían teniendo. Eh, Después con respecto, vos nunca jugaste al Resident Evil con la dinámica del control tank, no, nunca jugaste No, al pero clásico. lo vi, he visto gameplays y me mato. Bueno, hay, no, Qué paja. bueno, pero, no, yo me di cuenta, mucha gente comentó el reel de los primeros Resident Evil que subimos a YouTube. Y mira, me acuerdo de un comentario, y lo voy a mencionar acá. Hay una persona que pasó básicamente por todas las generaciones de Resident Evil. Ujú. Empezó jugando en PlayStation 1 al Resident Evil 1, el 2, al Nemesis también. Después pasó por la PlayStation 2. Me acuerdo que ponía que jugaba el código Verónica. Y atravesó todas las generaciones jugando Resident Evil. Eh, Eso tiene también de que no solamente el juego tiene que ayornarse a las nuevas generaciones, sino que además el jugador tiene que ayornarse. No puede jugar toda su vida con un control tanque como era los Claro. primeros juegos Bueno, hay una cuestión de de cámara modernidad fija, también, ¿no? claro, De modernización. y de movimiento de planos, digamos, dentro del juego. Lo que se abre el debate es que si se perdió o no, para mí no, pero digo, el debate está en, ¿se perdió el terror en Resident Evil solamente por dejar de utilizar el control tanque? Yo creo que no. A ver, ¿qué No, pasaba? pero a ver, convengamos que hay un consenso, algo que estuve viendo mucho en esta época de Resident Evil, ¿no? Desde que salió el Requiem, estamos como en transitando los meses prime de Resident Evil. Ujú. Yo lo que vi mucho es que todos coinciden en que el Resident Evil 7 es el más oscuro y el más miedoso, que te da más Claro. miedo de todos los Resident Evil. Y es uno de los nuevos. Y es esto que te digo, no tiene ese control tanque, tiene otra jugabilidad, tiene gráficos nuevos. O sea, Sí, y convengamos tiene que algo que no había usado nunca un Resident Evil. La vista en primera persona. la viste en primera persona también. Convengamos que en ese aspecto el juego este, el Biohazard, es innovador, cuanto menos. Es el punto de inflexión de Capcom. Y a su vez, hay un consenso que lo veo mucho y es que es el juego que más miedo da de Resident Evil. Y no tiene este control tanque, no tiene estas cinemáticas cuadradas de Ujú. cuando entras a una habitación y la transición es la puerta abriéndose. Sí, sí, sí. Magnífico igual. Es directamente una cinemática de la concha de la lora hermosa. Y creo que en ese aspecto Resident Evil 7 es superior a cualquier Resident Evil de los viejos. Quizás el 2 que fue muy icónico, o el 4, pero en cuanto a terror,
Mirá, da igual. O mirá, sea, da más miedo la primera persona que el control tanque. escucha esto, mira, te voy a poner en el mismo lugar al Resident Evil 7 y al Resident Evil 1 o 2 con el control tanque. ¿Por qué? Pero no por, obviamente, no por jugabilidad, ni solamente hablando del terror. Pero tenemos que hablar en dos épocas distintas. Si tenemos que hablar de Resident Evil y Resident Evil 1 y 2, nos tenemos que ir a la década del 90, ¿no? Viajamos un rato hasta la década del 90 y hicimos lo siguiente. ¿Qué pasaba cuando jugabas estos juegos con control tanque? Que no sabías qué te podía aparecer en el siguiente frame, en el siguiente movimiento del plano. Porque vos veías una cámara fija y te movías por esa cámara fija. Entonces no sabías qué había en la siguiente esquina, ¿no? No sabías qué había detrás de la puerta. Tenías ciertos puntos fijos y tenías ciertos puntos ciegos dentro del movimiento de esa cámara fija que mostraba un solo plano. Pasabas de plano y te aparecía algo o no te aparecía. Entonces iba con esa encrucijada, esa incertidumbre de no saber qué encontrarte. Cuando viajamos otra vez al futuro y nos vamos al Resident Evil 7, tenemos algo que funciona de la misma forma, que es la cámara en primera persona. Tenés una falla, un punto ciego, algo que no llegás, que no terminás de ver. Bueno, te ha pasado a vos jugando con Grace en primera persona al principio del juego, en el Requiem. No sabés qué va a pasar a la esquina siguiente porque no lo podés ver, no te alcanza el rango de visión para ver qué es lo que ocurre. Bueno, yo creo que Resident Evil dijo, que Capcom en realidad dijo, no podemos volver a traer la cámara fija. Porque no, digamos, más que de terror generaría risa quizá. Y el juego tosco no se movería como nos gustaría a nosotros. Bueno, también eso, ¿no? El juego, creo que hoy en día los juegos se manejan un poco por el hecho de que sean fluidos, ¿no? Es aburrido. Claro. Me pareció, por ejemplo, jugué al primer Devil May Cry hace poco. Y era durísimo, era raro, me Claro, costaba un boludo. huevo y le falta como esa fluidez que tienen los juegos hoy en día. Por lo que me da la sensación de que sería surrealista que alguna empresa vuelva a este Claro, control claro, tanque. claro. Aparte era muy particular de los Resident Evil, porque no es Ujú. que muchos juegos de terror tenían este No, tipo ni de siquiera, ni controles. siquiera Silent Hill. Ni siquiera Bueno, ni Silent siquiera Hill. Silent Hill, ahí está, que era la competencia más Que era directa la que tenía. competencia más directa. Pero bueno, lograron conseguir volver a sus raíces, que era el survival horror. Vos sabés Claro. muy bien que Resident Evil promulga e inventa el survival horror Ujú. con Resident Con Evil el primero. 1, Sí. claro, en la década del 90, y logran conseguir esa esencia o recuperar esa esencia que tenían con Resident Evil 1 casi 20 años después con Resident Evil 7, logrando no solamente generarte esta atmósfera con la cámara en primera persona, sino además volver a las raíces que era un real survival horror. No tenías tanta munición, no tenías tantos efectos curativos, no tenías tantas balas, no tenías tantas armas. Bueno, tenías que arreglártelas como pudieras. Era realmente un survival horror. Bueno, entonces al final, obviamente, que si viajás por generaciones, tenés esta posibilidad de decir, Resident Evil 7 lo hizo, volvió a sus raíces. Lo logró en cierta forma. Y gracias a eso también hoy se sostiene, ¿no? No se ha perdido el terror en Resident Evil, se ha transformado. Sí, de hecho la franquicia en sí. Totalmente, sí, sí. Resurgió de sus cenizas después de haber perdido el rumbo. Pero bueno, quizás ya pasando Al final, a este sí. último bloque de este programa más gamer retro, Resident Evil creo que forma parte del bloque de los que resucitaron. Sí, Acá totalmente. tenemos escrito de Intocables contra Resucitados. Exactamente. Eh, Resident Evil para mí es parte de los resucitados, pero resucitado bien. Resucitado Sí, de sí, que sí, el totalmente. paciente se estaba Totalmente. realmente muriendo y Capcom pegó justo el volantazo cuando lo tenía que pegar y le salió perfecta la jugada. Por supuesto que igual la decisión clave de todo esto es desarrollar el motor gráfico particularmente y específicamente solo para Resident Evil. Claro. A partir de ahí tomaron todas buenas decisiones y Capcom, nada, no sé,
resucitó la franquicia por completo. Pero bueno, después hay juegos que, que quizás mucha gente pide remakes cuando no No hacen sé, falta. ¿no? Yo te voy a decir uno. Que capaz que. Vamos a ver si coincide. Para mí, por Ujú. ejemplo, está anotado ahí en la lista. Pero Need for Speed Underground 2 no necesita un remake. Para mí No está necesito bien. remake. Para mí está bien así como está. Sí, yo opino lo mismo. Yo siempre fui más del team Need for Incluso. Speed Carbon, pero También, lo bueno, mismo. lo mismo. Para mí no necesita. Incluso hay muchos mods o modders que le han agregado detalles al juego. Detalles Ujú. por definición estoy hablando, ¿no? De alta definición. Y con eso está Sí. bien. Está perfecto. Para mí el juego es lo que es gracias a lo que significó en ese momento. No necesito una remake. Principalmente, ¿sabes por qué? Porque no estamos en la. Ya el temita de las carreras callejeras ha evolucionado dentro de Need for Speed. Digamos, sabemos que Sí, existen dos digamos, títulos. No convengamos son que los igual mejores. no. Sí, Los no, más. es una franquicia que está pasando. No, no sé si algo similar a Resident Evil, pero se nota que se está muriendo lentamente. Y estaría bueno que en algún, no sé, quizás el año que viene o este año, peguen un buen volantazo y saquen un juego que la rompa. Need for Speed es, por excelencia, la saga de autos de carreras por nada, de la vida. Sí. El tema es que, bueno, tenés un montón de simuladores, Claro, ahora se está poniendo de no moda el es tema de la la. Fórmula Sí. 1. No, Entonces es no es el complicado, se está tiempo para Need for moviendo, Speed. claro, se está moviendo en un terreno donde quizás está quedando un poco abandonado la carrera callejera. De hecho, lo vemos con Forza, por ejemplo. No, incluso en el mundo del cine con Rápido y Furioso, amigo. Bueno, también, sí, sí, sí. Yo creo que ese mundo se ha ido muriendo. El auge fue la época de Need for Speed Underground 2, Ujú, sí, que había metido un montón de actualizaciones con respecto a su antecesor, y por eso fue que terminó rompiéndola en consola. sí. Los que sí, creo yo que necesitan remake y la gente todavía no entiende por qué no existen, son juegos tales como Dino Crisis. Ujú. ¿Lo conoces a Dino Crisis? Si tuviste No Play lo jugué, 1. pero sí, sí, Ah. sí, sí, lo jugué. Lo jugué, Dino lo conozco. Crisis y Def Jam. Def Ujú. Jam, un juego Def Jam Fight for New York, obviamente, estoy hablando. Aunque también es un juego que ha envejecido tan bien con el tiempo. Gente hace torneos de ese juego en Play 2. Es como decís, ¿realmente necesitas un remake? Y si en todo caso haces una remake, no sé si será con los personajes. En todo caso, haces un juego nuevo. Claro. No va a ocurrir nunca, pero bueno, digamos, no está mal decir que es necesario. Ujú. No sé, ¿qué Bueno, más tenés? Tengo no, muchos para juegos para mí, decir acá. yo también, a mí se me ocurren varios, lo que pasa es que hay mucha diferencia, viste que ahora está pasando que se acorta el tiempo con el que hacen remake. Entonces, por ejemplo, para mí yo te digo un juego que necesita remake, los dos primeros Uncharted necesitan un remake, Bien, o un remaster, pero un un remaster remaster, mucho. claro. O los tres primeros juegos de Uncharted necesitan un remaster con el motor gráfico del 4 y del 2 Legacy. Lo digo también porque lo jugué hace poco. Pero tranquilamente lo podrían hacer y estaría bueno. Y algo que hablamos también en el stream, sí, el stream pasado, el tema del Hit and Run, que se rumorea Claro, que lo van a totalmente. remakear. Bueno, eso es un juego que sí estaría bueno un remake. Y que sea un remake, no te digo estilo GTA, porque convengamos que hay diferencias abismales en cuanto a presupuesto y un Ujú. montón de cosas, pero imagínate un remake del Simpsons Hit and Run con la misma aura, no te digo los mismos gráficos, pero la misma movida, o sea, que literalmente se cree un GTA de los Simpsons con un mapa más mundo abierto, que tengas misiones secundarias, que puedas hacer un montón de cosas, que tengas coleccionables, más estilo quizás Hogwarts Legacy, por Ujú. ejemplo, de los Claro, Simpsons, que también es un mundo abierto, pero tenés tantas misiones secundarias, tantas quests, claro. y que lo puedas hacer. Y que sea el Claro, que remake de sea Hit and un Run. remake hecho de cero. Tengo uno acá. Exactamente. Tengo uno acá, no sé si lo conoces. Bueno, como verán, tengo todos juegos Play 2 acá. Yo te digo que este juego Mira, me gustaba tanto que lo compré 3 veces. Lo compré 3 veces porque se me rompió las dos anteriores. No es que lo compré 3 veces porque quería tener tres discos de estos. Pero este necesita una remake, amigo. El Justice League Heroes. Es un juegazo, amigo. Es un estilo Marvel Ultimate Alliance,
Sí. Bueno, otro que necesita una remake. ¿Por qué Ahí no, está, boludo? claro. Ya que a Avengers le fue muy mal en el mercado de los videojuegos, ¿por qué no una remake de Marvel Ultimate Alliance? Pero bueno, juegos así como este, ¿no? De poder jugar de a dos, de este estilo Bueno, de elegirte al hablando de personaje de eso, la Liga de la Justicia o de Marvel. Bueno, estaría piola tener. hablando de eso, otro juego que no tiene nada que ver con lo que venimos del, digamos, del estilo de juego que venimos hablando, el Mortal Kombat Shaolin Monks y el Uy, Armageddon, sí, ambos totalmente. juegos claramente Totalmente. necesitan un remake. Que Totalmente. vuelvan los Mortal Kombat donde. Nada, los Mortal Kombat con mapa, ¿no? Que te podías mover, no sé, mundo abierto, tercera persona. Que vuelvan esos Mortal Kombat. Bueno, el Outbreak, Resident Evil Ahí. Outbreak, con una Sí. Bueno, posibilidad de El Code Verónica jugarlo también en pide online con otra remake. gente, digamos. Sería Sí, sí, sí. piola y con remake encima. Sí, Por sí, acá sí. tengo el Hit and Run. Bueno, eh, lo que te decía, está el rumor del remake del Code Verónica de Resident sí, Evil. sí. Pero claro, yo creo que con el bombazo del Requiem le tienen que dar más prioridad a sacar un Resident Evil 10. Yo calculo que sí, pero no estaría mal. Bueno, pero viste cómo se ha manejado Capcom con estas cosas. Sí, siempre sacan un Resident Evil 7, remake del Resident Evil del 2. 2 Resident Evil Village, remake del del Resident 3. Evil 3. Después vino el Resident Evil cuarto. 4, ¿no? Remake de Resident Evil. Hicieron como que intercambiaron Sí, ahí le las cambió. cosas. Sí, pero Resident en Evil realidad 4, es porque el 3 medio que lo Resident Evil hicieron de Requiem. compromiso el remake, para mí. No, sí, por lo que está. Viste que hay un chabón que está trabajando en un mod para agregarle más cosas al juego que quedaron afuera en relación a lo que es el 3 Nemesis, digamos. Sí, Lugares como, por ejemplo, la Torre de Reloj o transitar la comisaría con Jill, que no ocurre en Resident Evil 3. claro. Hay un chabón que está trabajando en un mod para meter cosas que quedaron afuera del juego. O sea, esto es información que el loco lo está tratando de meter en el juego, pero bueno, imagínate lo que debe ser eso. Y el tiempo que debe llevar. Sí, sí, sí. Pero bueno, sí, yo calculo que van a apostar por largar una remake primero antes que largar el Resident Evil 10. Porque primero van a Cosa. estar trabajando, van a largar los DLC ahora, que también están Sí, eso sí, confirmados. eso está seguro. Así Pero que bueno. bueno, nada, bueno, veremos qué nos deparará en el mundo de los jueguitos. El Bully es un juego que El necesita remake. Bully, sí. Pero tengo entendido que estaba en los planes, pero se canceló. Y bueno, imagínate que o sea, tardaron 800 años en sacar GTA 6. Sí, No se van a preocupar por complicado. hacer una remake del Bully, ¿no? Complicado. Y Eh, te tiro una noticia que no sé si te va a hacer muy feliz, pero hace un ratito leí que está confirmado que ya Red Dead Redemption 3 sí, está en preproducción. sí, sí, sí. Lo cual nos hace No feliz le, no a le los presté mucha amantes atención porque de Arthur no. Morgan. Porque pensé que era falso en realidad el rumor, pero. Yo el uno nunca lo terminé, lo jugaba en Play 3, el 2 nunca lo jugué. El 2 es un juego que te va a cambiar No, la vida. no sé si es mi estilo de juego, ese es el problema. Es un GTA del lejano oeste, Claro, bueno, por eso básicamente. mismo. Bueno, Eh, yo te digo que el 2 te va a cambiar la vida. El uno no tanto porque es más viejo, se lo nota sí, más, sí, 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 se más nota más. chafa. Pero el 2 es un juego que te va a cambiar la vida. Por último, Es el un juego último que te juego cambia la que vida. tengo para decir que necesitaría un remake es el Fahrenheit. No sé si lo jugaste alguna vez, el Fahrenheit. Lo escuché nombrar, pero no. Fahrenheit 451, así, ¿no? No, Fahrenheit solo. Ah, bueno. Creo que entonces es el libro. Claro, no, son dos cosas distintas. Sí, sí, sí. Es un juego así medio de. Pasa esto, tenés que ir avanzando en la historia y depende de lo que vos hagas en la historia, digamos, las decisiones que vas tomando, bueno, te cambia la historia. Estilo los juegos que hoy en día. Pero bueno, tiene mezclas de drama, acción, es un juego más cinematográfico. Que para lo que es la época de haber salido en PlayStation 2, era una banda. Era Ujú. a tener en cuenta. Pero bueno, de por sí creo que somos de una generación que ha atravesado la evolución de las consolas en su máximo auge. Sí. Quizás hoy en día nos sorprende ver las remakes de los juegos que jugábamos cuando éramos unos pendejos, pero estamos del lado de la vereda de decir, che, qué bien que se ve esto, banco, y no tanto del decir, che, qué verga, no hagan una remake. Nosotros creo que somos un poco más abiertos en este sentido. Sí, sí. Nosotros para mí tenemos
no sé si la mentalidad o qué sé yo, la ventaja de que no nos molesta que hagan remakes de nuestros Claro, juegos anteriores, totalmente. porque nos pasa que si hoy lo jugamos, por ejemplo, si hoy vos jugás, como dije antes, al Devil May Cry 1, decís, Claro. che, que baja. Ahora, mañana me sacan un remake del Devil May Cry 1 y lo juego y digo, wow, qué bueno que está a comparación del anterior. Entonces es como que estamos en un punto de edad donde las remakes y los remaster no nos afectan porque nos terminan gustando dentro de todo y Claro. no nos parece mal, porque nos da este tema de la nostalgia también. Y sentimos que dentro de todo hay muchas remakes que realmente mejoran Ujú. a los juegos. Bueno, decíamos, el tema de Resident Evil es claramente el ejemplo. Bueno, habrá que ver qué sucede con God of War. Pero bueno, a mí con Crash Bandicoot me pasó que la trilogía original perdón, hecha remake me gusta más que la original original. Claro, Y, bueno. lo Pero son mismo las experiencias también, con el sí. Nitro Fuel. Claro, son las experiencias, por supuesto. Está bien, después se fue a pique, ¿no? Pero qué sé yo. Creo que estamos en un buen momento de edad nosotros para poder decir disfruto de lo viejo y disfruto de lo nuevo. Hoy en día hay muchos pendejos que no te van a jugar ni en pedo al Crash original porque les va a parecer una Claro, verga. sí, sí, sí. O volviendo al ejemplo, al Devil May Cry 1. Y también tenés a los 40 que no te aceptan un remaster de un juego porque lo Claro. original no se No, toca y si tocas lo original lo arruina. o te dicen, no, póngale un mod al Resident Evil 2 Remake donde esté la cámara fija, porque hay gente que ha hecho un mod. Y decís, pero, a ver, son... Pero Para eso ahí andás a te jugar cambia la al experiencia. original. Claro, Si claro, está, lo puedes exactamente. jugar. Yo tengo instalado, tengo el Resident Evil 3 en Steam y tengo el Resident Evil 3 Nemesis instalado en la PC. Ujú. En mi Por PC. eso, Puedo jugar un juego que tiene más calidad gráfica, ¿entendés? Pero, claro. eh, digo, podés vivir con los dos mundos. Sí, sí, sí. Hay una cuestión de mentalidad importante en este tema. Obviamente que te puede no gustar un remake o un Claro, remaster, sí, por supuesto. pero eso no significa que no tengan que existir. Exactamente. Si no, no Para mí avanzamos está más. bueno. Sí, no solo que no avanzamos más, sino que recordemos que vivimos en una crisis de idea absoluta. Ujú. Entonces, ¿con qué vas a disfrutar? ¿Con qué vas a tener ocio? ¿Jugando siempre al Devil May Cry 1? Claro. Al 2 o al 3? Sin siquiera un cambio. No sé, ¿dónde vas a encontrar ese ocio? Eh, si no hay cosas nuevas. Y bueno, tendrá que ser en los remaster y en los remakes. No, no lo veo mal, qué sé yo. Está muy bien, amigo. Bueno, Así que bueno, hoy se un programa más retro de jueguitos, muy sí. tranquilo, grabado. Yo me he dado cuenta que a nuestros reels le va muy bien cuando hablamos de juegos o de Resident Evil en particular. Sí, Así que está tendremos que bueno seguir hablando de tenerlo. Resident Evil. Tendremos que seguir. Vamos a sacarle, así como Capcom nos saca la plata, vamos a sacarle el jugo Claro, lo más posible. Todo lo que podamos, amigo. por supuesto. Bueno, se nos va otro programa. Ahora nos vamos a volver a ver dentro de 15 días, ¿no? Sí, Porque hay feriado en el tenemos medio, feriado en el medio, así que por lo cual no va a haber eh, programa, pero volveremos para el primer episodio de Daredevil. Ahora vol- sí, ahora vuelve a sí. girar la rueda marveliana. Y vamos a volver con tráiler de Spider-Man, esperemos. Y trailer de Spider-Man, por Primer supuesto. episodio de Daredevil, esperemos que dos también. Ujú. Yo lo pido, después si pasa, pasa. Si no, no pasa, no pasa nada. Bueno, también va a estrenar la semana que viene la nueva temporada de Invencible. Ujú. Y The Voice, a fin de mes. Y The Voice a fin de mes. Así que nada, bueno, se viene. Ahora empieza lo chido, diría Ahora empezó Luisito. chido. Digamos que empieza un poco el año, ¿no? Ahora empieza el Al año, final. sí, en abril. Más o menos, casi en En abril abril, empieza sí, el sí, año. sí. Fines de Eh, marzo. pero bueno, amigo, buen programa. La Buen pasé programa, bien. amigo. Hoy no hubo stream por cuestiones de mamá, que cumple años. Así que nada, les repito, mándenle saludos en los comentarios. Y bueno, amigo, se nos va otro programa. Yo por mi parte me despido, como siempre. Es un placer hablar de todo esto con vos. Gracias, amiguito. Feliz cumple a tu señora madre. Nos volvemos a ver entonces dentro de 15 días. Y como todos los domingos les digo, ¿cómo era? El El multiverso multiverso está a salvo.
Por ahora. Mira, casi se desarma Por el ahora. multiverso. Casi. Casi se Pero deschavata el multiverso, pero boludo. me acordé. Bueno, hasta dentro de 2 semanas, muchachos y muchachas. Chao, Pablito querido. Un abrazo. Chao, Nos amigo. vemos pronto. Chau, chau. Chao, chao.